tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio. ¿Nos apoyan en el área técnica con los micrófonos? Ahí está. Ahora está prendido. Hola. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Vamos a dar inicio con esta mesa denominada Acciones Urgentes contra la Desaparición de Personas en México. Mi nombre es Carmen Chinas, soy profesora universitaria, integrante del Comité de Análisis en materia de personas desaparecidas de la Universidad de Guadalajara y me toca la tarea de ser la moderadora en esta mesa. Queremos agradecer a la Feria Internacional del Libro por todas las facilidades para la realización de esta importante reflexión, al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades CUCH, al Departamento de Sociología, a su coordinador, el doctor Jorge Ramírez Plasencia, y al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que fue con quien se organizó de manera conjunta esta mesa de reflexión. Me voy a permitir presentar a quienes nos encontramos al frente de manera muy breve para entrar directo a las participaciones. Y bueno, el sentido de esta reflexión quería combinar no solamente la voz o lo que la academia puede expresar, sino también el trabajo que se realiza desde los colectivos, el periodismo, desde las instituciones defensoras de derechos humanos, de manera conjunta tratar de hacer algunas reflexiones sobre estas acciones urgentes en torno a la desaparición de personas en nuestro país. Quisiera iniciar señalando que hoy a las 5 de la tarde en el portal que tiene el gobierno federal sobre personas desaparecidas, las personas desaparecidas y no localizadas al día de hoy a las 5 eran 95,145. Para el estado de Jalisco, 14,873. En agosto del 2021, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México presentó un informe donde señala la crisis forense en México, más de 52,000 personas fallecidas sin identificar. También la Auditoría Superior de la Federación, en un informe de trabajo sobre el ejercicio de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Fiscalía General de la República en el 2020, señaló que existen 747 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y 868 carpetas de investigación. El año pasado se resolvieron o terminaron las investigaciones de apenas 8 carpetas y 15 carpetas de investigación y 6 de las 747 averiguaciones previas. Es decir, que en todo un año apenas se resolvieron 21 de las investigaciones sobre el delito de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares. Y de esas 21, ninguna acreditó el tipo penal. Significa que no hubo pruebas para demostrar que hubo desaparición forzada. Es decir, que en todo un año de trabajo no se sancionó a una sola persona por este delito en el país. Eso es el informe que arroja la Auditoría Superior de la Federación. Para reflexionar sobre estos temas, nos acompaña Mina Ruiz Compeán. Ella es defensora de derechos humanos, mamá de Roberto Ruiz, desaparecido el 22 de agosto de 2010 en Tamaulipas. Nos acompaña Darwin Franco Míguez, él es periodista, académico de la Universidad de Guadalajara, fundador de Zona Docs, y desde el trabajo de periodismo ha hecho un importante acompañamiento sobre el tema de la desaparición de personas en nuestro país. Está con nosotros María Guadalupe Aguilar, ella es madre de José Luis Arana, desaparecido desde 2011 y fundadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco. Araceli Rodríguez, ella es mamá de Luis Ángel León Rodríguez, policía federal, desaparecido junto con 6 policías más y un civil el 16 de noviembre de 2009 en Zitácuaro. Y nos acompaña Gabriel Gatti, quien es académico de la Universidad del País Vasco, que a partir de los países de Uruguay y Argentina ha hecho una revisión y análisis en prácticamente todo el mundo sobre la situación de personas desaparecidas, investiga y escribe sobre este tema desde hace
bastante tiempo y bueno, es una persona que también tenemos mucho interés en escuchar en estas reflexiones, y nos honra con su presencia Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias a todas y todos por su presencia y al panel que se encuentra aquí en este momento. Daremos inicio entonces con la señora Mina Ruiz Compeán, por favor. Buenas tardes. Antes que nada agradezco su presencia y la atención que le ponen a nuestros casos, porque yo tengo la plena convicción de que hablar con las personas tristes no es agradable casi para nadie. Por eso agradezco doblemente. Me disculpo sin mucha culpa, porque yo no soy responsable de lo que soy, pero sí de lo que hago con lo que he aprendido por lo que soy, por lo que me tocó vivir. Desde mi punto de vista, el único punto de esperanza que tenemos es la incidencia internacional. En las últimas juntas que hemos tenido con algunos embajadores, nos preguntaban qué nos hace falta, qué son las acciones urgentes que necesitamos. Si ustedes se ponen en nuestros zapatos de mamá, las acciones urgentes son todas. Yo tengo 11 años buscando a mi hijo, que se los presento, Roberto Córdoba Ruiz, desapareció en Tamaulipas. Creo que lo primero que nos falta, desde el punto de vista institucional, sería la capacitación del personal, porque aún con los apoyos que tenemos de las embajadas extranjeras, no hemos capacitado al personal ni emocional ni técnicamente para que puedan aprovechar estas ayudas. En mi punto de vista, lo que sigue sería un castigo a la impunidad ante tanto incumplimiento, porque como ya oyeron, las estadísticas son de dar miedo, son terriblemente decepcionantes, son de tal magnitud que si no estuviéramos desde el lado de adentro, pensaríamos que las están inventando. Otro de los problemas que yo veo es el nepotismo, muy acentuado en este periodo presidencial, y no porque el nepotismo per se me parezca tan mal. Lo que me parece mal es que pongan a los familiares que no tienen ni la preparación ni el perfil que se necesita en un caso tan delicado, que debiera ser tan sensible para el gobierno. En la mesa anterior oí al señor Tonatiuh y le pedí permiso para usar su nombre, que hablaba del problema de los migrantes. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que no cuida a los suyos, menos va a cuidar a los migrantes? Porque el que es buen juez, por su casa empieza, es mi punto de vista. Porque no es nada más cambiarle el nombre a las instituciones, no es nada más quitar lo que no nos gusta, sería transformar lo que hay. No dio resultados por lo que sí dé, pero dejar lo que sí funciona. Para mí, uno de los problemas que tenemos las familias es la nueva ley de la Fiscalía, donde nos quita todo el apoyo y lo queda a discrecionalidad de ellos. ¿Y por qué me preocupa? Porque los que tienen las atribuciones no tienen la voluntad, y los que tenemos la voluntad y la necesidad de buscar a nuestros hijos no tenemos las atribuciones. Entonces llegamos a un punto en que estamos a un punto de la ilegalidad, porque si las madres que abren fosas abren realmente ellas las fosas, sin la presencia de la autoridad, ellas son las que no son unas madres dolidas, ya son unas criminales porque están faltando a la Constitución. Tenemos que tener ese apoyo legal, tenemos que tener la seguridad en las búsquedas. En los últimos meses han matado a 12 madres buscadoras. 12 madres que no las mataron en la búsqueda, las mataron cuando regresaban, cuando estaban en su casa, cuando iban al supermercado, cuando salieron a la panadería, solo por el hecho de ser unas madres que se acercan al perpetrador, solo por ser unas madres que hacen el trabajo que no nos debería de corresponder por dos razones. Una, porque este delito no debería de existir, y dos,
porque una vez existiendo deberían ser las autoridades quienes hicieran este trabajo y no las madres. Necesitamos también recursos para que las madres hagan su trabajo, y no me refiero solo a dinero. Necesitamos recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos psicológicos. Ustedes no saben, y espero que nunca lo sepan, el desgaste en todos sentidos que tiene una madre que pierde un hijo. Déjenme respirar para que no se me quiebre la voz. También necesitamos la implementación real y clara de la ley de víctimas, porque la ley está muy bien hecha, está muy bien puesta, pero no está implementada y nadie lo obedece. Y yo creo que esa es de las acciones más urgentes que tenemos. Yo quisiera que alguien se pusiera en nuestro lugar y se les desapareciera un hijo. ¿Qué querrían urgentemente? Que lo buscaran y lo encontraran como Dios quiera que los encontremos, pero que los encontremos pronto. Porque estamos apelando a la incidencia y no a la indolencia, y parece ser que el gobierno va exactamente al contrario. A mí no me gusta mucho la palabra que usan muchas compañeras de que nos revictimizan, pero sí nos revictimizan, porque la revictimización no es no oírte, es oírte y no dejar que hables ni que opines, porque no nos dan audiencias, no nos atienden, nos tratan como si no existiéramos, y lo político también se debe debatir en público, porque solo así tiene resultado. Me voy a permitir usar un dicho no muy elegante que se usaba hace unos años. Como verán, estos rayitos me los hizo la vida, no me los hice en el salón de belleza. Pero hace unos años se decía que los políticos, como los perros, solo entendían a periodicazos. Así que pido el apoyo de todos ustedes con un dicho que usamos mucho las madres y que me gustaría repetir y que se quedara en sus cerebros. Si la sociedad se uniera como debiera, temblarían los poderosos desde el cielo hasta la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Amina Ruiz, por este testimonio tan fuerte. 12 madres asesinadas por hacer la labor de buscar. A continuación tendríamos la participación de Darwin Franco Míguez, quien desde el periodismo y el acompañamiento que ha hecho a madres y colectivos desde hace tiempo y como académico nos va también a dar sus reflexiones. Darwin, por favor. Muy buenas noches a todas, todos y todes. Para mí es un honor estar aquí y que desde este panel levantemos siempre la memoria, ¿no? Para que no olvidemos a Roberto, a Luis Ángel, a José Luis, que sus madres están aquí presentes y que tanto han luchado, recorrido y combatido, no solo para encontrarles a ellos, sino para encontrar a las más de 95,000 personas que están actualmente desaparecidas en nuestro país. Yo quisiera iniciar porque en foros como estos, o incluso ayer que se hacía una presentación de libro de Celia del Palacio con los testimonios de familiares del colectivo de Córdoba Orizaba, es la pregunta fundamental de qué podemos hacer, ¿no? O qué nos tocaría hacer desde lo que somos periodistas, estudiantes, maestros, activistas, funcionarios públicos, etcétera. Sin pretender aquí dar como la solución, sí me gustaría hacer una serie como de incitaciones, de cuestionamientos que nos ayudaran a encontrar entre todas, todos y todes esa respuesta que única y exclusivamente puede llegar si es colectiva. Lo primero que, y ahorita lo acaba de decir Mina, con una de estas tantas consignas que hemos escuchado a las madres decir durante todos los años que llevan tomando las calles, tomando los espacios públicos, también los privados, los espacios que a veces damos en menor o mayor medida como medios de comunicación y como periodistas, porque si hoy estamos aquí todos es por su lucha. Sobre eso quisiera mencionar un primer elemento. Para que esto pueda cambiar, porque todos esperamos que cambie y esperamos que cambie con el encuentro, con la localización de quienes hoy no están aquí, tenemos que abrazar el dolor ajeno como propio.
tenemos que comenzar a sentir que esto también nos está afectando, porque aunque no lo pensemos de esa manera, aunque no lo queramos ver así, aunque lo veamos, nos afecta, porque no podemos seguir andando en un país donde 95,000 personas no están, donde la mayor parte de estas personas son jóvenes, ¿no? Mujeres, hombres muy jóvenes, toda una generación, y que muchas de ellas y ellos tienen familia, ¿no? Pequeñas que han crecido, digamos, sin sus padres, ante, digamos, una falta de respuesta del Estado. Tenemos que aprender a reflejarnos en su mirada e historia, en estos retratos que todos los días seguramente vemos en nuestras redes sociales y que a veces pasamos rápidamente y que no compartimos, o que vemos en la calle y no queremos mirar porque nos reflejamos a nosotros mismos y nadie quiere vivir de manera intranquila. Debemos generar una contramáquina, como diría la académica Rosana Reguillo, que se oponga al dolor, la violencia, la desmemoria, la atrocidad, que han impulsado no solo el crimen organizado responsable de muchas de estas violencias que vivimos, sino también el Estado, que en colusión, ¿no?, o en complicidad directa ha gestado las condiciones para que esto siga ocurriendo. Esta contranarrativa que podemos generar desde lo que somos, desde lo que hacemos, tiene que estar vinculada a lo que las madres nos han enseñado, ¿no?, al amor, a la esperanza, a la valentía, a la dignidad. Conformar un círculo de nosotros, como también han mencionado algunos otros autores, implicaría, digamos, reconocer esta lucha de manera colectiva, tal cual y como las madres nos han enseñado todo el tiempo, porque ustedes las escuchan, siempre hablan en plural, aunque cada una tiene una búsqueda particular y un ser querido que busca, pero cuando dicen vivos se los llevaron, vivos se los llevaron, hasta encontrarlos, ¿no? ¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. Hablan de todas y todos, y ese es un lenguaje que tendríamos que incorporar a nuestras vidas para entonces entender la dinámica que tiene esta grave crisis de derechos humanos que vivimos, en tanto la comisión de un delito de lesa humanidad como es la desaparición. Eso nos llevaría a desnormalizar, ¿no?, a darnos cuenta que no es normal lo que estamos viviendo, que es una situación terrible, y por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible por incitar a la memoria, a la justicia, como decía Mini hace rato, apelar a la incidencia y no a la indolencia, porque también como ciudadanas, ciudadanos, periodistas, activistas, en muchos momentos hemos sido indolentes, o hemos llegado muy tarde, o a lo mejor no hemos sabido llegar. Voy a hablar de manera concreta, y con esto concluiría, cuál tendría que ser la labor del periodismo. El periodismo en muchos sentidos tendría que dejar de pensar que estamos hablando de un tema de coyuntura, y estamos hablando de una grave crisis de derechos humanos que atraviesa todas las condiciones humanas. Por lo tanto, tendríamos que nombrar de manera más decidida, tendríamos que investigar para encontrar las redes de macrocriminalidad y las redes de complicidad y corrupción que generan, pero también perpetúan cada una de las desapariciones que se cometen a diario, por lo menos las 15 que ocurren y que vemos todos los días en Jalisco, que dicho sea de paso, hoy en día es el estado en el país con mayor número de personas desaparecidas, pero también con mayor número de personas exhumadas de fosas clandestinas en situaciones terribles, ¿no? Tenemos que aprender desde el periodismo, pero también desde la academia, desde la literatura, desde el arte, desde donde sea, a cuestionar, fiscalizar las acciones del gobierno, porque lo que tenemos que generar, porque esto nos han enseñado las madres, son las narrativas de vida y esperanza. Por eso les llaman tesoros cuando lo localizan, por eso hay toda una articulación de lenguaje para que Roberto, Luis Ángel y José Luis Arana sean pensados siempre desde lo que son, ¿no?, y siempre en presente, y siempre desde esta memoria viva, porque estamos frente a algo que no debe de existir, que no debió de existir, pero que hoy en día tenemos la responsabilidad, porque las madres han caminado ya largos años, 10, 12, en algunos otros casos más tiempo, y es responsabilidad de nosotros como generación, como país, como periodistas, como personas, estar a la altura de la lucha que han implementado, porque nos toca hacer ese relevo, porque solo así, insisto, sin tener la respuesta completa, solo así podremos terminar con esto, porque yo también un día como periodista quiero dejar de escribir estas historias, porque esto implicaría que van a dejar o están dejando de existir, pero en tanto tenemos la responsabilidad y la obligación moral como periodistas de seguir acompañando la lucha de las familias, porque también desde el periodismo se busca, y también desde el periodismo se busca encontrarlos a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Darwin, por esta reflexión e invitación para trabajar en el círculo del nosotros, asumir que es una tarea o una preocupación colectiva, desnormalizar lo que no es normal, lo que estamos viviendo y comprender que la crisis de derechos humanos atraviesa todas las condiciones humanas. Ahora le pido por favor a la señora María Guadalupe Aguilar que haga uso de la voz. Hola, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por ser empáticos con esta causa que nos lleva. A mí en lo personal, desde el 17 de enero del 2011, que es cuando desaparece Pepe, mi hijo, y que hasta la fecha no sé nada de él, y que la próxima semana cumpliría 45 años. Se lo llevará desde que tenía 34 años y deja a 2 pequeños de 4 y 2 añitos. Desde entonces mi vida cambió, me dedico única y exclusivamente a buscar, y no solamente a Pepe, porque en el 2013, viendo la situación aquí en Jalisco, formamos este colectivo Las Familias para buscarlos, para enfrentarlos, y así poco a poco hemos continuado en esta lucha. Ahorita la situación es tremenda porque Jalisco es una fosa, México es una fosa. Jalisco es el estado que tiene más fosas en todo el país. Tenemos todas esas fosas y existe, y lo ratifico con estas cifras, tenemos una crisis forense. Sin embargo, nuestro gobierno no lo reconoce, y si un problema no se reconoce, no se puede llegar a la solución. La solución, se los hemos dicho miles de veces, sería unir esfuerzos para enfrentar esto, que es un gran tema y que no puede solucionarlo uno solo, ni siquiera a largo plazo, mucho menos a corto plazo, ya que se ocupan especialistas en todos los temas. Desde las familias de todo el país se trabajó en una solicitud de apoyo internacional para manejar esta crisis forense, y por fin el gobierno mexicano aceptó esta medida extraordinaria con la finalidad de identificar las miles de personas fallecidas y no identificadas que existen en la mayoría de los cementerios. Aquí tenemos un ejemplo que dio la vuelta al mundo cuando los tráilers recorrieron los municipios de Jalisco porque no hallaban dónde ponerlos. Eso fue, aparte de vergonzoso, sumamente triste. Todos merecen llegar a tener su identidad, el nombre que llevaron en vida. Sin embargo, aunque se esté trabajando en ello, todavía tenemos que luchar con la terrible situación dentro de los mismos CEMEFOS, porque no nada más es que se encuentren las fosas, que se saquen de las fosas, que se lleven al CEMEFO y que de ahí, a partir de ahí, nosotras decimos, bueno, siquiera ya lo encontramos. No, todavía tenemos que pasar una tremenda situación dentro de los mismos CEMEFOS, empezando porque no hay personal capacitado, no hay peritos, no hay genetistas, no hay antropólogos, puro no hay. Y nosotros esperando que nos entreguen pronto a nuestros hijos, porque después de mantenerlos en una fosa fría y en unas condiciones deplorables, corremos el riesgo de que no los puedan perder. Ahí mismo, dentro del CEMEFO, se tardan meses y meses. Tenemos casos en los cuales ya están ahí los cuerpos y tienen año y medio, uno casi 2 años, y no nos lo pueden conformar. Sí, conformar, porque terriblemente nos los están dejando en segmentos. Aquí en Jalisco vamos a las fosas y nos encontramos, discúlpenme que hablo de esto, pero es nuestra realidad. Nos encontramos cabezas, nos encontramos dorsos, nos encontramos miembros inferiores, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense lo terrible que es conformar un cuerpo
dentro de un instituto jalisciense de ciencias forenses que no sabe ni cómo conformarlos. Por eso, precisamente, estamos aquí para alzar la voz, para que se ratifique que tenemos una seria crisis forense, y por más que el gobierno diga que no la hay, sí la hay, que necesitamos ayuda internacional, la necesitamos, que necesitamos ayuda de toda la sociedad, la necesitamos. La sociedad necesitamos que empatice con nuestra causa, y nosotras como familias, nosotras como madres, tengan la certeza de que siempre se los vamos a agradecer, porque estamos pasando por una situación deplorable. Muchas gracias. Muchas gracias a María Guadalupe Aguilar y por llamar nuestra atención sobre esta terrible crisis forense que se vive en todo el país, más de 52,000 cuerpos sin identificar. Y bueno, el reclamo de las familias dio lugar al mecanismo extraordinario de identificación forense, que esperemos pueda dar resultados, pero como la misma señora Guadalupe señala, no hay el personal necesario para que esto pueda funcionar. Doy ahora uso de la voz a Araceli Rodríguez Nava, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. En efecto, soy Araceli y soy madre de Luis Ángel, policía federal, desaparecido hoy, hace 2 años, 12 días. Se cuentan minutos, horas, días, y nos siguen haciendo muchísima falta, ellos y ellas. Yo les voy a hablar de cómo se conformó el movimiento por nuestros desaparecidos en México. Somos colectivos, alrededor de 70 colectivos en todo el país y 3 países de Centroamérica. Y obviamente un día decidimos unirnos al sur de la Ciudad de México, y lo que hablamos nos llevó a la reflexión de que unidos y unidas somos más fuertes. Nos convertimos en los ojos incómodos de las autoridades que tienen en su haber la omisión, la indiferencia, la impunidad y la corrupción, y el no pasa nada. México es un país donde todo está bien. Lo cierto es que en México, ya lo dijeron hoy mismo en esta mesa hace unos minutos, al día de hoy hay más de 95,000 personas desaparecidas que nos siguen haciendo falta, y más de 52,000 cuerpos sin identificar en los CEMEFOS. Estamos viviendo una crisis humanitaria, y en esa crisis humanitaria las familias somos quienes nos hemos convertido en buscadoras al ver las deficiencias de las autoridades que deberían de hacer el trabajo que les correspondía. Esto que nosotros hoy hacemos no debió ser. Hoy nosotros no debíamos de estar aquí sentadas al frente de ustedes pidiéndoles sean empáticos, sensibles, humildes, porque si nosotros hacemos esto hoy es porque ustedes no lo vivan, porque tener una persona desaparecida en casa es muerte en vida, es duelo congelado, es vivir con la incertidumbre del día a día. Si vive, ¿qué le están haciendo? Si ya comió, si tiene frío, si le duele algo. Y esto no es vida, no es vivir. Pero alguien tenía que salir a enfrentar a los 2 monstruos, a la delincuencia organizada y a la delincuencia autorizada. Alguien tenía que hacer la chamba que el gobierno tiene a bien en sus manos hacer. Y no hablo de todos los funcionarios, eso que quede claro. Hay funcionarios muy buenos que quieren hacer el trabajo bien, pero no se los permiten. La prueba de ello hoy son 7 policías federales desaparecidos en cumplimiento de su deber. Y no solo son 7 servidores públicos desaparecidos, hay muchísimos más de los que no se habla, de los que no los buscan ya luego muchas veces sus familias, porque vienen las amenazas, la intimidación de que en algo andaban también o se pasaron del lado del crimen organizado. Lo cierto es que el miedo no nos puede paralizar. Cuando de verdad amamos a las personas que nos hacen falta,
Luchamos hasta el último segundo de nuestras vidas por encontrarles y la prueba de ello hoy lo dijo Mina. Varias madres han perdido la vida por buscar lo que nos hace falta, por salir nosotros mismos a colar la tierra para ver si encontramos siquiera un pedacito, un trocito de ellos y de ellas para regresarles a casa, darles esa cristiana sepultura que se merecen. Pero ¿qué pasa? La impunidad, la corrupción y la nula voluntad de hacer las cosas como se deben ha hecho que esto se convierta en una crisis humanitaria, una crisis que nos confronta. Y les dejo la pregunta en el aire: ¿qué están dispuestos ustedes a hacer para que esto pare? Para que esto no siga, para que a ustedes no les haga falta un día un familiar en sus casas, porque llegar y ver la cama vacía duele y pesa, comer duele y pesa. Entonces hoy estamos aquí nosotras representando al movimiento por nuestros desaparecidos en México, pero representando a cada uno y a cada una de las más de 95,000 personitas que nos hacen falta. Porque algún día lo dije y lo repito hoy, a Luis Ángel le prometí hacer retumbar su nombre en todo el mundo, cuando me dijeron la manera tan cruel como lo habían matado. No lo he encontrado, ni siquiera tengo certeza de que esas palabras que me dijeron sean verdad. Ver su foto torturado que me mandaron en un sobre cerrado, al día de hoy no puedo borrar esa imagen. Pero lo que sí puedo hacer es ser mejor persona. Lo que sí puedo hacer es fortalecerme a través de este dolor y convertir mi dolor en causa. ¿Para qué? Para que si a mis compañeras les hace falta la fuerza, yo las levante. Y así a mí me hace falta la fuerza, ellas me levantan. Y nos hemos hecho como meganitos. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir y con esto termino. Juntos y juntas somos más fuertes. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, Araceli Rodríguez Nava. Hemos visto cómo el Movimiento por Nuestros Desaparecidos ha hecho una labor de buscar, de asesorar, de acompañar y a veces de legislar, porque como ellos mismas lo han señalado, las leyes que se han podido sacar adelante han sido con la consigna de sin las familias no, y gracias a ello, a su presión y a su lucha, a su entrega, es que hay ahora un marco regulatorio un poco diferente al que se tenía hace 2 o 3 años. Vamos a escuchar al académico de la Universidad del País Vasco, Gabriel Gatti, por favor. Gracias, Carmen. La verdad, me estaba pensando que me paso el día hablando de esto, pero cada vez que vengo a México me quedo absolutamente consternado e impresionado con lo que escucho. Y nada, estoy muy agradecido por el convite y muy apabullado y muy, no sé, encogido por la sensación de que lo que yo puedo aportar aquí es muy poquito y sobre todo es muy poquito para pensar en el nombre de esta mesa, acciones urgentes en contra de la desaparición forzada en México. No me atrevo a decir nada que vaya a ser demasiado oportuno en ese sentido. A lo sumo, a partir de mi experiencia como investigador en este asunto, no por todo el mundo, tampoco lo visité todo, como dijo Carmen, no da para visitar todo el mundo donde hay desapariciones, hay demasiadas como para poder visitarlas, pero bueno, a partir de mi experiencia de investigador en otros lugares del mundo, lo que puedo hacer es lanzar 3 pequeñas provocaciones para hacer lo que creo que los académicos tenemos que hacer, que es no tanto decir qué es lo que los demás deben hacer, sino ayudar un poco a pensar. Mis 3 provocaciones son 3 ideas sencillas que tienen que ver con México y no tienen que ver con México, tienen que ver con la palabra misma, con la palabra desaparición, que es en lo que pienso, y la verdad que me estoy arrepintiendo de lo que voy a decir en cuanto todavía no lo dije, porque creo que voy a romper un poco el ambiente que han hecho las 3 mamás, que creo que es en el tono en el que nos debemos mover ahora. Mis 3 ideas van a ser muy sencillas, ya digo. Una es invitar a pensar que la desaparición no se puede decir nunca en singular, se tiene que pensar siempre en plural. Invitar también a darse cuenta de que hay algunas consecuencias fatales del uso de un nombre, que es desaparición forzada. Ese término forzada creo que a veces lo usamos con demasiada facilidad y deberíamos pensar un poco más, porque abusando de él, a veces olvidamos algún tipo de desaparición que no entra en ese concepto. Y por último, la tercera idea que voy a manejar, y todo eso lo voy a hacer en 10 minutos, es algo un poco provocador, que es una suerte de elogio de la desaparición. Después les explico de qué se trata. Lo primero, muy sencillo, es pensar en plural la desaparición. Hace un par de años una amiga me invitó, estando en Estados Unidos, a hacer una especie de homenaje a
a los 43 de Ayotzinapa, yo le dije que no sabía nada del tema, y me preguntó ella, asombrada, ¿cómo es que tú no sabes nada del tema si eres experto en desaparición? Y me di cuenta, bueno, no lo soy experto en todo caso en desapariciones en plural, y me di cuenta de algo que creo que es serio y grave incluso, que es el hecho de que la palabra desaparición se ha institucionalizado tanto, se ha naturalizado tanto, que a veces pensamos que la desaparición es la desaparición, que es la desaparición, que es la desaparición. Eso se llama en filosofía tautología, y indica hasta qué punto hemos dejado de pensar de qué se trata cuando hablamos de desaparecidos. Desaparecidos, si se ponen a pensar en México mismo, pero si salen un poco de México lo van a ver todavía mucho más, tiene que ver con la represión del Estado, pero tiene que ver con represiones que no son del Estado, tiene que ver con poderes públicos, pero tiene que ver con poderes privados, tiene que ver con existencias sin registro, tiene que ver con gente que está abandonada, tiene que ver con gente que está viva, tiene que ver con gente que está muerta. Es tan enorme la cantidad de cosas que caben dentro de ese término, desaparición, que creo que debemos empezar a obligarnos a pensar que detrás de esa palabra hay un plural de situaciones que caben en ese término, pero pensadas así, en plural, ¿no? Mi primer apunte entonces es invitarnos a todos, en especial a los académicos, a atender a la polisemia de la palabra. Desaparición son muchas cosas y hay que hablar de desapariciones y no caer en el imperialismo del único sentido, ¿no? Mi segundo punto va justamente en este sentido, ¿no? en la denuncia de un cierto imperialismo, de una forma única de entender la desaparición. El caso mexicano es particularmente significativo en ese aspecto. Aquí no solo hay desaparición forzada, hay en manos del Estado, en manos de soberanías siniestras que tienen que ver con el Estado o no. A veces el Estado actúa por acción, pero a veces también actúa por omisión, porque abandona, porque no protege, porque no se hace cargo. A veces quienes desaparecen son ciudadanos mexicanos, a veces quienes desaparecen no son ciudadanos mexicanos, a veces quienes desaparecen ni siquiera son ciudadanos ni nunca lo han llegado a ser. Está la cantidad de cosas que entra dentro de ese concepto, que meter todo bajo el filtro, bajo el sedazo de un concepto único, que es el de desaparición forzada, que es el que se institucionalizó en el derecho humanitario internacional, puede ser peligroso. Entiendo la eficacia de esa categoría. Es una categoría que permite juzgar, que permite hacer políticas de la memoria, que permite pelear por verdad, justicia y reparación. Pero también es verdad que tiene consecuencias temibles. Y una consecuencia para mí muy temible, en particular aquí en México, pero no solo en México, es que asocia desaparición con algo que pasó, que es del pasado, y asocia desaparición con algo que concierne a sujetos que están muertos, que es lo que la categoría más o menos institucionalizada dice que es la desaparición. Si uno piensa en la desaparición en México, sin embargo, la desaparición no es un participio, los desaparecidos no son solo esos desaparecidos, la desaparición es un gerundio, o sea, está pasando, hay gente desapareciendo, a cada minuto desaparece gente en México, ¿no? Y el término, digámoslo así, oficial, más institucional, el término del derecho humanitario internacional, siendo muy eficaz, deja fuera muchas de esas situaciones, y deja fuera una que a mí me resulta particularmente conmovedora, y en México, de nuevo, es un ejemplo de esa brutalidad, que es la de los desaparecidos vivos. No solo digo ya aquellos que se cree que están vivos aunque desaparecieron, pienso incluso en todos aquellos sujetos que nunca llegaron a aparecer, que nunca les hemos hecho caso y que incluso han desaparecido, diría que hasta de esta mesa, hay desaparecidos de los desaparecidos. Pienso en este caso en los migrantes desaparecidos que cuesta tenerlos en cuenta. Son tan pocos los reclamos por esos desaparecidos que hasta desaparecen de la categoría de desaparición. Mi segundo aviso va entonces en esa dirección, en la dirección de que bueno, hagamos caso a la pluralidad de términos que están detrás del término desaparecido y aparte no le hagamos del todo caso o no nos dejemos llevar por las simplificaciones a las que nos invita un término muy imperial, muy poderoso, muy eficaz a veces, pero también a veces muy peligroso, que es el de desaparición forzada, tal cual lo maneja el derecho. Y un poco en esta línea, y termino con eso mis tres apuntes, que no son consejos, son nada más que invitaciones a pensar, sí quisiera hacer algo que suena un poco provocador y de esa manera la quiero soltar, que es hacer un elogio de la palabra desaparición. No estoy haciendo obviamente un elogio de la desaparición como un acto de eliminación del enemigo o de eliminación de una persona que ni siquiera se considera persona, no, ni mucho menos. Pero sí que hay algo que la palabra tiene, y en México también se ha notado mucho, que es que permite que gente tremendamente poderosa como la que está en esta mesa actúe políticamente. Unidos alrededor de esa palabra, del término desaparecido, han logrado convertirse en actores políticos de primer orden a los que escuchamos, no solo aquí en México, sino en el resto del mundo. No voy a decir que es gracias a la palabra, pero sí que es cierto que la palabra, manejada con inteligencia como se hace aquí, manejada con enorme imaginación como se hace aquí, sirve de base a la invención de estrategias sociales que no están en manos de expertos, ni de juristas, ni de sociólogos, sino en manos de mamás
que a mí, la verdad, cuando los escucho me conmueve y que bueno, me ayudan a pensar en la desaparición en el mundo de un modo que otros lugares por los que he pasado no lo hacen. Muchas gracias y solo eso. Gracias, profesor Gatti, por la reflexión. En otros momentos hemos hablado sobre esto. Las personas no desaparecen, las desaparecen, se las llevan. La desaparición forzada es una categoría legal para definir desde la parte legislativa la participación o aquiescencia del Estado. Pero la desaparición que cometen particulares, que es así como se llama en Jalisco, en México, y que implica también una desaparición forzada, porque nadie se va porque quiere, se lo llevan. Pero bueno, esas reflexiones sobre el derecho son importantes también porque a lo mejor las leyes, como ya lo han señalado en otros momentos las madres, no nos alcanzan pues para dimensionar la tragedia que se vive en el país. Cedo ahora la voz a Guillermo Fernández Maldonado Castro, que ha hecho acompañamiento desde hace tiempo a las familias. Adelante, por favor. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. A pesar de que parte de nuestro trabajo siempre es acompañar a los colectivos, uno no deja de quedarse impresionado. No solo el tema de las historias, sino la fortaleza y lo que inspira esto, ¿no? Que les tomó por sorpresa. Yo quería hacer un aterrizaje porque a veces es un poco confuso cómo ubicar y cómo ver sobre todo el rol del Estado, ¿no? Y a mí me sirve mucho una aproximación que se utiliza aceptadamente en ámbito internacional sobre los deberes del Estado, ¿no? Que son tres básicos, el de respeto, el de protección y el de garantía. Y esto sobre la base de concebir, y creo que tiene que estar en el imaginario, qué es la sociedad que queremos, de concebir que el Estado es el garante de derechos. Si hay una Constitución, tenemos un Estado, es para la garantía de los derechos. Y en el caso este concreto, lo menos que podemos esperar de un funcionario, un agente del Estado, es que no lo viole, que no sea él el perpetrador del derecho. Pero se vio que esto no es suficiente y estaba de alguna manera vinculado con esta discusión entre desaparición forzada y desaparición por particulares. Desde el Estado tienen que protegernos de actores no estatales y eso supone prevenir, investigar, sancionar y reparar. Pero incluso eso no es suficiente. El Estado tiene que garantizar, tiene que hacer efectivo de manera progresiva. ¿Cómo? Y aquí hay ámbitos donde creo que se ha avanzado en México. Marco jurídico, o sea, hay un mejor marco jurídico ahora que antes y nosotros creemos que parte de que hay un reconocimiento que antes no había de que este sí es un problema de derechos humanos. No digo que lo esté solucionando, se parte de reconocer. Marco jurídico, política pública. Y ahí creo que le estamos debiendo bastante. Pero el tercero, que no es menor y que tiene que ver con muchas de las cosas que se ha dicho acá, y es que de nada sirve un marco jurídico avanzado, incluso jurisprudencia de la Suprema Corte, de nada sirve tener una política que esté alineada o protocolos que se han desarrollado si no hay recursos que se asignen para implementarlo. Entonces, si uno quiere ver dónde están las prioridades en un Estado, fíjense en la asignación de los recursos. Los recursos son limitados, hay que priorizar. ¿Cuáles son los criterios de priorización? Y aquí es donde surge el enorme desbalance, porque creo que para todo el mundo es obvio que primero no es un problema aislado, es el país que probablemente tenga más casos, como ha sido mencionado acá. En la mayoría de otros países
se habla de una política del Estado que ocurrió en determinado momento como parte de una justicia transicional. En México no es así. El Comité contra la Desaparición Forzada que acaba de irse, una de las cosas que dijo es, durante el tiempo que estuvimos en México, desaparecieron más de 100 personas. Más o menos una persona cada 5 horas del tiempo que estuvieron aquí. Es decir, es un fenómeno que sigue. Como ha sido mencionado aquí también, ya no hablamos de las dos grandes obligaciones, es decir, el tema de la búsqueda, es decir, ¿dónde está? ¿Cuál es el destino, el paradero de la persona desaparecida? Sino la investigación de los autores, porque estamos hablando de un delito de lo más graves y además, como ha sido mencionado acá, continuado. Y parte de lo que dijo el comité es, uno, que muchas de sus recomendaciones que habían presentado en 2015, 2018, seguían sin implementarse y que la impunidad era prácticamente absoluta. Nosotros siempre decimos que la información es para la acción, es decir, no es para hacer un informe y mandarlo a Ginebra. Entonces, realmente sobre esta base es que hay que preguntarse qué es lo que se debe hacer, ¿no? Desde los colectivos lo tienen muy claro y hacen una enorme tarea de incidencia. Coincido con la parte inicial, y lo hemos visto más durante la visita del comité. Hay un importante sector de la comunidad internacional que está muy interesado, ya viene apoyando, pero quiere apoyar más estos temas. Parte de las dificultades, digamos, en muchos casos respecto de México, es que México no es un país de escasos recursos. No estamos hablando de un país que tiene que casi depender en muchos casos o de préstamos o de cooperación internacional y no tiene institucionalidad y no tienen profesionales formados. No. Entonces, para la cooperación internacional, digamos, que igual son fondos limitados, ¿cómo justifican ante sus gobiernos que tienen que dedicar fondos a México, que tiene una de las economías más poderosas, no solo de la región, sino del mundo? Y ahí volvemos nuevamente a la asignación de recursos. Pero de hecho, y esto es cierto y está aceptado por el gobierno, sí carece mucho por un lado tecnología y por otro lado la formación necesaria para el tipo de fenómeno que hay acá, ¿no? Y el caso de Ayotzinapa era uno de esos, porque el tipo de acción que hay desde los grupos delictivos precisamente busca de que no puedan ser identificados los restos. Y entre otros, muchos de los casos quemados. Y la pauta era, no se puede identificar, ni extraer ADN. Sí se puede. De hecho, en el caso de Ayotzinapa se ha hecho y se ha llevado a otro. La idea es tener la capacidad dentro del país y en la proporción que existe. Y como sucede muchas veces, yo voy acabando, depende muchas veces de qué puerta se toque para ver qué respuesta hay. Y en un país federal, con mayor razón. Y a pesar de que no nos ha dejado viajar mucho la pandemia en el último año, sí vamos a los territorios y vemos enormes diferencias. Vemos estados donde el gobernador se reúne con los colectivos todos los meses, reuniones de 5 o 6 horas, y que han construido un centro de identificación humana y que no tiene el criterio individual sino masivo, y otros estados donde no se reúnen nunca y que los colectivos son criminalizados, ¿no? Entonces hay que distinguir mucho lo que hay de acciones. En todo caso, ahora sí acabo, creo que ha sido muy importante la visita del comité. Visitó de una manera casi heroica 13 estados en 2 semanas y celebró 150 reuniones entre autoridades y colectivos. Todavía no da su informe, va a ser entre marzo y abril del próximo año,
pero lanzó algunas de las cosas que he mencionado aquí, y otra que no es menor es que reconoce la existencia de patrones en los casos. Y esto ha venido comentarios tanto de los colectivos de víctimas como de autoridades que revelan de que mucho de lo que existe como fenómeno no podría ocurrir sin la connivencia de autoridades del Estado. Pero bueno, no voy a profundizar ahora, pero creo que el panorama más o menos coincide con lo expuesto aquí. Muchas gracias. Ahora les queremos proponer como dinámica para la siguiente ronda de intervenciones de la mesa que el público también pueda tomar la voz haciendo preguntas. Tomaríamos 5 preguntas y después elegirían si contestan una o hacen un comentario general sobre ellas cada uno de quienes participan en esta reflexión. Entonces, les pedimos apoyo a quienes tienen los micrófonos del área de protocolo para poder hacer estas preguntas y a quienes quieran, por favor, levantar su mano para señalar. Dolores, acá también querían hacer como un anuncio de parte del movimiento. Van a estar dando, bueno, los mostramos mejor, este par de materiales que elaboraron. Uno es el informe sobre crisis forense y este sobre el informe que también presentaron en torno a la visita del comité, que van a estar, digamos, para las personas que sí lo consideren hacia el final del panel. Bueno, aprovechando el momento en que se animan a preguntar. Entonces, si alguien del público desea formular una pregunta, por favor levanten su mano. Comentarios también, comentarios breves. Sí, por favor. ¿Alguien más? Bueno, empezaríamos acá al frente. Yo quisiera plantear al panel esta contradicción que me parece importantísima en el Estado, entre por un lado impulsar procesos de militarización de la seguridad pública, con todo lo que eso implica en el tema de las desapariciones, y por el otro lado, aparentemente una política muy activa de búsqueda. Si eso no significa finalmente una situación que no va a representar ninguna solución cierta a este problema, y vamos a estar alimentándolo con esa esquizofrenia del Estado que tiene en el tema de las desapariciones. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee preguntar? Bueno, empezaríamos con esa, y también yo quisiera hacer una pregunta sobre todo a los representantes del movimiento, a las representantes sobre las expectativas que hay sobre este mecanismo forense extraordinario que se acaba de aprobar. O sea, ¿qué tanto es viable que pueda funcionar por esta situación que describía el señor Guillermo Fernández en cuanto a que no basta tener un marco jurídico o una política pública, sino poner ojo en los recursos que se están asignando y quiénes van a hacer ese trabajo? Entonces, en este mecanismo extraordinario forense que tiene el reto de identificar 52,000 personas fallecidas que no han sido identificadas, ¿cómo podría funcionar este mecanismo? Y más porque fue un reclamo de las propias familias. Entonces, no sé quién quisiera tomar la voz. Si quiere. Pues muchas gracias por la oportunidad, ya que en su momento que tuvimos nuestra reunión con los expertos del Comité de Expertos de Desaparecidos, hicimos un llamado al comité para que, atendiendo o ejerciendo sus facultades, lleven la situación de México con carácter de urgente a la Asamblea de las Naciones Unidas, de acuerdo al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y esperamos que se emitan recomendaciones severas
y que sean tomadas con la importancia que se merece, porque no habrá paz sin justicia, ni justicia sin verdad y memoria. Sin embargo, en el análisis que hicieron antes de irse, todavía no he tenido oportunidad de reunirme con todas las compañeras del movimiento, de tal suerte que esta opinión es solamente mía. Apenas el próximo fin de semana nos reuniremos y espero que todos estén de acuerdo en que estuvo muy suave su análisis y por lo tanto mi opinión es que queda poca esperanza de que nos ayuden a resolver. En primer lugar, por todo lo que le decía Guillermo, que no hay presupuesto que ajuste, y en segundo lugar, por todo lo que ya sabemos, no hay voluntad política, no la hay. Y por eso insistí anteriormente en mi plática con ustedes, en que es importantísimo la unión de la sociedad con nosotros y con todas las personas, con los maestros, con todas las personas que empaticen, porque nadie está exento, ni lo deseo, no lo deseo, pero nadie está exento de que esto suceda. Muchas gracias. Entonces, pediría aquí en la mesa si cada una y cada uno pudieran hacer una intervención sobre alguno o los tres temas que se abordaron: la contradicción en el tema de la militarización de la seguridad, las políticas activas de búsqueda por parte del Estado, lo que yo planteaba con relación al mecanismo forense extraordinario y quizá el tema de la asignación de recursos para esto. Por favor, Darwin. Muy breve, creo que esto ayudaría mucho también a dimensionar lo que señalaba el comisionado y hacer la pregunta de Jorge sobre la asignación de los recursos. Y ahorita hablando con Araceli, pues coincidimos que tiene que ver con la falta de voluntad, no solo de quien tiene que ejercer los recursos, sino también desde quienes los asignan. Y voy a poner un ejemplo muy breve de Jalisco para que más o menos lo puedan dimensionar. De acuerdo al presupuesto o lo que se está discutiendo en el Congreso, que se le podría asignar a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, se estima que le podrían dar algo así como 104.9 millones de pesos para operar el siguiente año. De ese dinero, el 72%, es decir, 75.9 millones solo se le va a ir en pagar sueldos y prestaciones a quienes tendrían que hacer su trabajo. Esto quiere decir que solo el 28% se va a destinar a la búsqueda. Si esto, digamos, haciendo una aritmética muy simple, que no es proporcional, pero insisto, por las personas que actualmente están desaparecidas en Jalisco, esto implicaría que al año se le destinaría a su búsqueda menos de 2,000 pesos, menos de 5 pesos al día, ¿no? Por mencionar esto. Y si quienes legislan no toman en consideración las demandas de la familia sobre la asignación de los recursos, el mayor parte de este recurso se va en procesos burocráticos de personas que ganan mucho pero que no desquitan el sueldo porque no hay como voluntad, digamos, para operar y los recursos no terminan siendo suficientes e incluso, y con esto concluyo, se derrocha más, como el día de hoy, haciendo un ejercicio de participación ciudadana para un tema como el que vivimos aquí en Jalisco. Se asignaron más recursos que lo que se les asigna anualmente para buscar a las personas desaparecidas y es un ejemplo justo de que también tenemos que fiscalizar los recursos porque las y los políticos, las y los legisladores tendrían que estar a la altura, pero parece que así no lo están. Muchas gracias, Darwin. Señora Mina Ruiz Compeán, por favor. Otra vez agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes. Quiero pensar que no hubo muchas preguntas porque se impacta uno con las realidades. Yo pienso que en cuanto al tema que nos ofrecen ahorita es, no importa cuánto se gaste, sino dónde y cómo se gaste. No es posible desde mi punto de vista que tenga más importancia un programa que se llama Sembrando Futuro, cuando lo que se sembró antes fueron cadáveres. No me parece justo. No solo no es justo, ni siquiera es legal, es inhumano. No es posible que los pocos recursos que se le otorgan a la Comisión Nacional de Búsqueda se dediquen a buscar fosas, porque se dan el lujo de cancelar las búsquedas en vida. Y en mi caso personal siempre digo,
Si yo tuviera la desgracia de encontrar a mi hijo muerto, ya no me necesita. Pero si está vivo, me necesita. Entonces, todos los recursos deben irse a la búsqueda en vida. Espero que compartan mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos de nuevo el micrófono si alguien quiere formular preguntas. Por favor, si me apoyan con el micrófono. Y aquí, había una aquí al frente también. Sí. Gracias. Pues yo no es una pregunta, más bien es un comentario. Siento mucho por lo que están pasando a las madres que el día de hoy están aquí, que nos están hablando de su caso. A mí me tocó ver cómo uno de mis hermanos perdió la vida y ver cómo mis papás sufrieron muchísimo esta pérdida. Y hoy en día escucharlas y escuchar cómo tienen la esperanza de encontrarlos con vida, me parte el corazón porque yo digo, híjole, ¿qué puedo hacer para ayudar? ¿Cómo las ayudo? ¿Cómo los podemos ayudar todos en esta sala? No sabemos cómo ayudar, porque como ustedes dicen, el sistema está tan podrido y yo me considero una persona sumamente joven, tengo 22 años, y digo, qué triste que veamos a las madres de familia luchar día a día por encontrar a sus hijos y no saber qué hacer para ayudar. Siento mucho de todo corazón por lo que están pasando, admiro su fuerza y su valentía de estar hoy aquí, por levantar la voz y por ayudar a muchas mujeres que también están en esta lucha. Gracias por abrirnos los ojos y por compartirnos esta información. Gracias. Hola, buenas noches. Yo solo quiero decir un comentario. Y es que me parece muy bien sobre que necesitamos más recursos y la verdad creo que sí los necesitamos, pero no me parece 100% la idea de que se implementen todos los recursos hacia la búsqueda. Siento que hay algo más importante todavía que la búsqueda de las personas desaparecidas. Y les doy mi opinión, y creo que es la información. Necesitamos informar y educar a la gente sobre este tema, porque yo, antes de venir aquí, yo no sabía nada de esto, de los desaparecidos ni nada. Y ahorita que acabo de llegar apenas me estoy enterando, y yo sé que muchas personas que están allá afuera tampoco saben del tema. Sé que hay muchos desaparecidos, pero sé que no hay personas que saben y que deben de saber. Y siento que si informamos y educamos a la gente sobre este tema, la gente se puede unir, en colectivo se puede unir la sociedad. Pero si en primera no sabemos del tema, ¿cómo vamos a actuar? Y solo ese es el punto que yo quería aclarar, porque en sí también los recursos nos tenemos que administrar a la información, porque yo sé que hay gente buena en el mundo que puede unirse para la causa, pero que no sabe que existe la causa. Y ya es mi punto. Gracias. Si hubiera otra pregunta, hacemos bloque de 3, ahí está. Y atrás hay otra más. Es sobre el tema de la voluntad política, por ejemplo, en el estado de Jalisco, frente al panorama de la disminución de los recursos en la búsqueda de las personas desaparecidas. Saber si el comité ha tomado alguna determinación para hacer recomendaciones en específico al estado de Jalisco por la presente reducción presupuestal que se le hizo a esta área tan importante para el estado. Bueno, muchas gracias por compartir todas sus historias y todos los esfuerzos que están haciendo. Mi pregunta es en relación a lo que estamos hablando de que las desapariciones siguen sucediendo. ¿Qué creen que se puede hacer también como políticas de prevención? No solamente luego, después de que las desapariciones sucedieron, sino qué se puede hacer para que dejen de suceder. Muchas gracias. Entonces, ahora el panel puede tomar también quien guste la voz para hacer una reflexión o para dar respuesta a la pregunta que desee. Me
permiten contestarle al joven de la camisa azul. Yo no me refería a que todos los recursos del país se vayan a la búsqueda. Creo que traté de ser muy clara en que no importa cuánto se gaste, sino cómo se gaste. Los recursos están, a mi juicio, respetando el tuyo, tan mal distribuidos que, por ejemplo, tú no te has dado cuenta que aquí en Guadalajara tiene una glorieta que se está tapizando de mosaicos de los desaparecidos. Esa es una manera de informarles. Si en México tú te subes al Metrobús, se consiguió tener un espacio que la gente va ensimismada en su teléfono y no se fija los anuncios. Yo creo que esto no es cuestión de información, es cuestión de sensibilización. Gracias. Porque desde el término desaparecido es una ambigüedad. Nadie desaparece, se los llevan, no viene un mago y los desaparece. Y del mismo modo el dolor por la desaparición es un dolor ambiguo. No sabes qué llorar, no sabes qué esperanzas tener. Por aquí una señorita nos preguntó, ¿qué dijo el comité? El comité rendirá su informe en marzo o abril. Entonces debemos esperar que ellos analicen toda la información que se llevaron para que nos den una respuesta, pero por lo pronto nos dieron esperanzas de que ellos van a impulsar políticas públicas para prevenir, políticas públicas para que el dinero sea invertido donde sí va a dar resultados, políticas públicas para todo lo que necesitamos, porque ahora hablamos del tema de los desaparecidos y como el joven decía, sí hay muchas carencias en México, pero yo quisiera, él es muy joven como yo lo veo desde aquí, pero desde cualquier otra edad, no solo la mía, ¿qué te importaría más, la información o la búsqueda si tú perdieras un hijo o un familiar, el que sea? Muchas gracias. ¿Les dices o qué? No, yo nada más quería como abonar a esto que hablaba el chico de la información. Híjole, nosotros hemos recorrido de norte a sur, de este a oeste. Hemos recorrido 26 estados de Estados Unidos. Hemos recorrido ciudades enteras en caminatas sin parar, durmiendo en los pisos o en donde nos dan albergue, informando lo que está pasando en México y por qué no queremos que siga pasando. Por información, las familias no hemos parado, hemos hecho con apoyo de organizaciones no gubernamentales mucho material de información, pero también nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, cuando caminamos para exigir algo, porque yo les he dicho a mis compañeras, nuestros hijos están desaparecidos, pero están presentes y están presentes justo en la Ley General de Víctimas, porque ellos se convirtieron en mártires y nosotros, sus mamás, al no estar ellos, alzamos la voz y ellos están en estas letras de la Ley General de Víctimas. Ellos están en la Ley de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares. Están en el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Ahí están nuestros mártires. Y nosotras estamos aquí porque nacimos a través de ellos. Porque cuando ellos desaparecieron, nacimos nosotras para alzar la voz, para informarles, para prevenirnos que en México sí están desapareciendo las personas, que sí se las están llevando, que sí se los están llevando. Entonces estamos como, muchas de las veces la sociedad civil en su indiferencia está inmersa en sus actividades. Entonces cuando nosotros salimos a cerrar calles porque estamos exigiendo un derecho, como ya bien lo habló el comisionado Guillermo, ¿no? Está la Constitución. Y cuando nosotros vamos y gritamos que el artículo primero constitucional, el derecho pro persona, que tenemos derecho nosotros, ¿no?, a hacer uso de esta Constitución, literalmente la gente se enoja y tiene toda la razón porque cerramos calles, nos gritan que estamos locas. Bendito Dios que estemos locas porque si no ya estuviéramos muertas de dolor. Estar locas nos lleva a empoderarnos,
a que el miedo no nos paralice por las intimidaciones, por las amenazas, porque además en esta exigencia de verdad, de justicia, de reparación, de no repetición, de medidas de satisfacción, siempre viene algo de frente, ¿no? Las amenazas de muerte, las muertes de las compañeras, la desaparición de compañeros y compañeras también que hoy no están con nosotros porque alguna está desaparecida, ¿no? Y no nada más porque exigen la búsqueda en vida de las personas, o que nos los entreguen como sea, pero que nos los entreguen, pero también exigen, hay defensores de ecología desaparecidos y desaparecidas, hay defensores de tierra y territorio, hay periodistas y desaparecidos, o sea, hay médicos, hay niños, hay niñas, hay adolescentes, hay jóvenes, hay personas adultas, hay ingenieros en sistemas, o sea, el contexto de las desapariciones de las personas es generalizada. Entonces estamos hablando de que estamos viviendo en un estado fallido, porque si las autoridades también desaparecen, si las autoridades no son capaces de proteger a las personas que nos cuidan, que también lo vuelvo a repetir, hay servidores públicos desaparecidos, entonces en manos de quién estamos siendo cuidados. Gracias. Muchas gracias. Señor Guillermo Fernández, por favor. Son muchos temas, algunos ya se había comentado acá. Efectivamente hay que esperar todavía hasta marzo, abril para que todo el comité, porque aquí vinieron 4 personas de 10, se reúna y apruebe el informe de la misión. Pero una cosa que quería destacar, un poco en la línea que había dicho, las normas, las políticas, son herramientas. Las recomendaciones que ha hecho el comité son herramientas, pero si no se aplican no funciona nada. La gente no siente la diferencia porque se reconozca en la Constitución el principio pro homine si no se aplica en la práctica. Y lo que hay que medir es cómo eso transforma mi vida o no. Ese es lo central. Ya veremos si efectivamente incluyen todos los temas que están planteados acá, pero sobre todo, y esa es parte de nuestra tarea, ver el seguimiento. Una de las cosas que hizo el comité es precisamente lo del tema de prevención. Les había dicho lo de respeto, lo de protección. En protección la primera es prevención. Esto tiene que ver con un dato que creo que es muy obvio, y es, no estamos hablando de un hecho aislado, sino de algo que ocurre hace decenas de años en México. Se sabe en qué lugares, se sabe en términos generales la posible fuente. Era lo que decía el comité, de que hay patrones sobre esto. Entonces ya no es lo que el Estado no logró, sino ahora que tiene el conocimiento, ¿qué puede hacer? Y en realidad ahí escala un poco su responsabilidad. Es decir, si sabe lugares, características, patrones y no hace nada, pues es un grado de connivencia. Y parte de la inacción se debe a falta de recursos, no de capacidad. Pues con mayor razón hay una responsabilidad en ese ámbito. Entonces, la parte de prevención en realidad está planteada ahí. Y lo que recomienda el comité desde un inicio es una política integral. Es decir, tampoco puede descansar solamente en las comisiones de búsqueda o algunas entidades aisladas. Tiene que abarcar el conjunto del Estado como una política prioritaria. Para darles un dato. Este comité tiene la posibilidad, a solicitud, de emitir acciones urgentes a los gobiernos, porque la desaparición es una cuestión urgente, no se sabe dónde está la persona. 4 de cada 10 acciones urgentes en el mundo van a México. 4 de cada 10. Y nuevamente nos encontramos con
qué pasa con esas acciones urgentes. Y como saben, hace poco la Suprema Corte ha establecido que es obligatoria la atención de estas acciones. Pero nuevamente nos encontramos, ok, es obligatoria, ¿tengo los recursos para implementarla? Volvemos siempre a ese centro. Y lo último, y perdón que me haya extendido, hay una frase que en algún momento me impactó que decía, yo no puedo cambiar el mundo, pero hago mi parte, ¿no? En este caso es igual. Parte de lo que decían, no sé qué hacer. Bueno, una de las cosas que hacer es hablen de esto, hablen con su círculo, hablen en las redes sociales, celebren cuando hay acciones positivas, quéjense cuando hay más problemas, estén atentos de las fechas, en cada espacio que puedan, eso cuenta. Si el tema interesa a la gente y se vuelve un factor importante, por ejemplo, del interés por una opción política, pues podrá haber una incidencia mayor y probablemente la opción política preste más atención a asignar recursos a un tema que desde su perspectiva puede ganarle votos, por plantearlo en un término electoral que lastimosamente es muy frecuente. Pero si es algo que no esté en el radar político, pues no le prestan atención, pese a todo el trabajo que tiene. Y peor, ahora sí acabo, perdón. Estas madres que están acá, como las personas que las acompañan, son personas defensoras de derechos humanos. Lo que están exigiendo es que se cumpla la ley. No están pidiendo que se les reconozca un derecho, que se cumpla la ley, que cumpla con lo que están obligadas las autoridades. Y las autoridades saben quiénes las están amenazando, quiénes las están atacando y en algunos casos asesinando. O sea, no solo tiene que cumplir con su tarea de investigación y búsqueda, sino que tienen que protegerlas. Y eso está en estándares internacionales, está en la Constitución, está en la ley. Entonces, no hay que ir más al mundo de abogados, hay que ir al mundo práctico de implementación efectiva. Muchas gracias. Pido a la señora Guadalupe que nos haga el favor también de darnos su mensaje. Sí, yo quiero responderle a la persona que preguntaba qué hacer para la prevención. En efecto, es un tema sumamente preocupante. Desde que hace aproximadamente 3 meses estaba una señora con su hijo acercándose para ver qué le podíamos orientar para buscar a su otro hijo. Y yo vi la cara muy triste del pequeño y le pregunto, ¿cómo estás? Bien. ¿Vas a la escuela? No. ¿Por qué? No voy a estudiar, solo espero crecer para algún día matar a los que se llevaron a mi tío. Entonces se nos estaba olvidando un tema muy importante, tenemos que prevenir. Urgentemente tenemos que prevenir este delito, porque si ahorita tenemos 95,000 desaparecidos, dentro de muy poco tiempo, y el tiempo va a prisa, vamos a tener más de 100,000 sicarios. Ese sería el problema más terrible. Ahora nos preguntan también, ¿qué hacer? Trabajar con instituciones educativas, con la sociedad y con el gobierno, porque si no trabajamos juntos, solos no se puede. Tenemos que trabajar con grupos de la sociedad que impulsa mecanismos de búsqueda y apoyar en la mayoría de las instancias dedicadas a trabajar en las desapariciones. Y algo muy importante, hace rato también yo les decía que una de las causas es la impunidad y la corrupción. Entonces, luchemos contra la impunidad, luchemos contra la corrupción. Y dentro de esto mismo, un futuro mejor sería analizar desde las entrañas, desde las experiencias humanas, explicarlas desde su origen constitutivo, porque esto nos lleva a la unidad. Gracias. Muchas gracias. Ahora abriremos una segunda ronda. Darwin, por favor.
Rapidísimo, en cuanto a la pregunta, yo creo que valdría la pena, mucho antes de que el comité emita o no una consideración sobre los recursos, que desde la oportunidad que tienen, desde la fuerza política, puedan incidir en el Congreso de manera como muy consistente para que eso que demandan las familias y que han emitido, digamos, ya también en diversos comunicados, puedan, digamos, hacerse valer, pensando en lo que decía Guillermo, ¿no? Hacer desde donde estamos y desde la posibilidad que tenemos, ¿no? Como en el caso en el cual ustedes se encuentran. Gracias. ¿Quieren hacer uso de la voz nuevamente? ¿Alguien más para hacer otra ronda de 3? Si no, adelante, por favor. Gracias. Es que yo soy un periodista de Colombia que he estado aquí 3 años con los desaparecidos, investigando las desapariciones en Jalisco, en México, ¿no? Primero, que en Colombia se ha hecho, por ejemplo, un tratado de paz con la guerrilla. Aquí no hay guerrilla, aquí hay grupos delincuenciales, carteles. Nadie se va a sentar con ellos, según el gobierno. No pueden haber acuerdos de paz o una justicia especial para la paz cuando ellos allí en Colombia están confesando, todos los asesinos, dónde están, por ejemplo, los cuerpos, y han encontrado, ¿sí? Eso lo están confesando por una justicia especial para la paz. Aquí no hay justicia especial para eso, para que hayan confesiones. Nadie está confesando esos crímenes, todo está opaco. Primero, ese es un problema también, no hay consignaciones. Sin este tipo, ¿no?, de organización, sin un acuerdo. Porque, por ejemplo, el padre Solalinde es un intermediario entre el gobierno y los carteles. Él me lo confesó a mí. Él sacaba gente. Él era un intermediario. Yo le conté el proceso colombiano. Yo te digo, sin un proceso de paz, pero aquí como nadie se va a sentar con los delincuentes ni con los carteles, muy difícil. ¿Quién va a confesar? ¿Quién se va a entregar? ¿A cambio de qué? Porque en Colombia les están perdonando años de cárcel a que confiesen. Ahí les dejo. Muchas gracias. Gracias. Si les parece, entonces, a quienes estamos aquí en la mesa, tendríamos esta segunda intervención, quizá ya a modo de cierre o reflexión sobre alguno de los tópicos que se abordaron, sobre las preguntas o sobre alguno de los temas que les hizo falta desarrollar con mayor profundidad. Si están de acuerdo, profesor, empezaríamos con usted para hacer la ronda, o del otro lado. Va, entonces, de Darwin y terminamos acá. Bueno, para no ser reiterativo, pues más bien lo que invitaría es, uno, a no dejar solas a las madres, a acompañarlas en todo momento, a hacer siempre el ejercicio de memoria y, como mencionaba Guillermo, hablar, ¿no? Sé que no es el tema fácil y que quizás nadie lo quiera hacer en la sobremesa, pero necesitamos hablarlo, porque en la medida que lo hablemos, los hacemos y las hacemos presentes, y esa es la articulación que necesitamos para arropar a la familia, en lo que mencioné hace rato, en un círculo de nosotros alrededor de la lucha que han tenido a bien hacer con dignidad y valentía. No, yo nada más reiterarles que hay un material que con mucho gusto el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México está aquí y es gratuito, no lo tienen que comprar para que puedan tomar ejemplares. Gracias. Muchas gracias. Señor Guillermo Fernández. Sí, yo voy a retomar lo de qué hacer. Creo que lo han insinuado aquí. El tema de las desapariciones es un síntoma de algo mucho más profundo. Tienen que preguntarse qué tipo de sociedad quieren. Y ustedes tienen que ser las personas que intervengan para construir esa sociedad. Y el camino no es fácil, como lo han dicho. Están fallando las instituciones, el tema de la corrupción, el tema de la militarización, el tema del crimen organizado. O van a ser agentes pasivos o van a ser agentes activos respecto de esto para el tipo de sociedad y Estado que quieran.
manera que hay que hablar, sí, hay que obtener información, sí, pero la información es para la acción. Frente a eso, ¿qué hacer? Muchas gracias. Otra vez yo. Yo lo que quisiera es que tomáramos como sociedad conciencia de que si hablaba alguien aquí de los tiempos gramaticales, no son desapariciones, son desapareciendo. Desapareciendo, que es gerundio, como decíamos en otros ámbitos, pero que en este ámbito es muy serio, porque espero que no, pero en lo que nosotros les deseamos algo de lo doloroso que hemos tenido que vivir, otras familias lo están viviendo en este momento y no estaban en la encuesta. Y hablamos de más de 95,000 casos denunciados, cuando se considera que la cifra negra es mínimo el triple de lo denunciado. Así que imaginemos que la posibilidad de que nos pase es mucho más cercana de lo que quisiéramos, y por eso debemos hacer conciencia en la sociedad y sensibilizarnos. No somos las locas de las palas, no somos las locas que cerramos calles, somos el dolor representado por una familia. Gracias. Pues yo solamente les quiero agradecer que se interesan, que están aquí. Su presencia es mucho para nosotras, porque solo así podemos tener un diálogo entre sociedad y no me gusta decir víctimas, porque yo siempre he creído que yo no soy ninguna víctima, aunque así nos nombren. La víctima es mi hijo, yo no. Yo mientras seguiré luchando, y si lo hago en compañía de todos ustedes, mucho se los voy a agradecer. Gracias. De nueva cuenta, agradezco al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México por la colaboración para poder organizar este panel de reflexión, al Departamento de Sociología y a la Feria Internacional del Libro, la presencia de Mina Ruiz Compeán, Darwin Franco Míguez, María Guadalupe Aguilar, Araceli Rodríguez Nava, Gabriel Gatti y Guillermo Fernández Maldonado Castro. Y bueno, también desde este espacio expresar todo nuestro reconocimiento y desear mucha fuerza y fortaleza a todas las familias que están buscando a sus seres queridos, a sus desaparecidos, a todos los colectivos que gracias a su trabajo no solo se han encontrado estas fosas clandestinas, se ha podido legislar, se han hecho protocolos, sino que se han convertido en verdaderas defensoras de derechos humanos y también en asesoras y acompañantes de otras personas que pasan situaciones. Esto que la autoridad debiera hacer y no hace, lo están haciendo las familias. Nuestro cariño, reconocimiento, nuestra solidaridad y empatía desde esta mesa. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¡Hasta encontrarlos! Pues vámonos. No perdamos la esperanza. Con esa fuerza que tienen, no van a poder. Gracias. Gracias.